Vamos a abrir pues nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, y vamos a leer versículos del 12 al 18. Gálatas, capítulo 4, del 12 al 18. Dice la palabra de Dios: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Amén, hermanos. Dios bendiga la lectura de su palabra, y vamos a escuchar a nuestro hermano Edgar con el mensaje, la petición de Pablo. Aferraos al Evangelio. Adelante. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestros mensajes del libro de Gálatas. Mis hermanos, ya dimos lectura al pasaje que nos ocupa el día de hoy, Gálatas 4, 12 al 18. Vamos a dar inicio con una oración, por favor. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana, porque nuevamente nos tienes aquí reunidos en tu bendito y santo nombre. Seguimos, Padre, escudriñando tu palabra como parte de lo que significa el culto, la reunión que tenemos nosotros aquí en este lugar, Padre, que es para conocer justamente lo que sucedió en otro tiempo, Padre, pero que nos puede ayudar y nos puede beneficiar a nuestras vidas, Padre. Deseo, Padre, con todo mi corazón que este mensaje que he preparado, Padre, sea de bien para nuestro espíritu, Padre, que, Padre, pueda dar respuesta a algunas situaciones que por ahí quizás tengamos nosotros en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues mi hermano ya nos dijo el nombre de este mensaje, la petición de Pablo, aferrados al Evangelio. Ya le dimos lectura a este texto. Y bueno, pues hermanos, Pablo en diferentes momentos de su trabajo evangelístico en Galacia, no sé si se han dado cuenta y ya lo hemos hecho notar en otros mensajes, que él constantemente cambia el tono en sus cartas. O sea, de pronto es muy efusivo, de pronto a lo mejor está molesto, enojado, o de pronto está desconcertado. O sea, él maneja muchas situaciones, muchos tonos en sus cartas, tratando de hacer entender a los Gálatas que le estaba escribiendo en las mismas, o sea, para que entendieran lo que él estaba tratando de transmitirles. En otro mensaje justamente hemos señalado este cambio de tono. Recordemos lo que les dijo precisamente en Gálatas 3, 1, 4, que se los voy a leer. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Y qué contraste encontramos, mis hermanos, en el versículo que estamos viendo el día de hoy? Que dice: os ruego, hermanos. Pablo está rogando, él está hablando como un padre que está viendo a sus hijos espirituales en el sentido de que él les ha predicado el Evangelio, que con tristeza les está viendo desviarse, que
Todo lo que hizo en otro tiempo, todo lo que manejó con los Gálatas en otro tiempo, lamentablemente, pues como que se está derrumbando, se está viniendo para abajo. Así es que aquí vemos a un Pablo que está rogando, está suplicando. Y en este ruego él está dando una idea enorme, porque él dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes, como vosotros, les ruego que se hagan como yo. Yo soy judío, dice, que ha dejado la ley mosaica, como creyendo que yo me podía salvar por medio de ella. Y me hice como ustedes, como un gentil, que no está bajo la ley, como un medio de salvación. Pablo está animando a los judíos, les está diciendo que pueden ser libres de la ley. Pablo mismo hizo a un lado las restricciones de la ley mosaica para predicarles a los gentiles, porque la ley mosaica prohíbe la interactuación íntima entre judíos y gentiles. Entonces Pablo les dice: hermanos, no puedo creer que ustedes quieran ser como yo fui antes de conocer a Jesucristo. Pablo dice también en este texto que en nada les había agraviado u ofendido, y se refiere al momento en el cual él visitó la iglesia de Galacia. Recordemos que fue 2 veces y permaneció por algún tiempo ahí. Luego de esto, en el versículo 13, les va a recordarles el momento en el que les predicó, para que ellos entiendan que aquel que les estaba hablando les ama y que también ellos le aman a él. Dice este versículo 13 que ya leímos: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Es algo realmente de admirar que Pablo, estando afectado de su salud, que estaba afectado por un mal en su cuerpo, no perdió la oportunidad, ni perdía la oportunidad, porque no era la primera vez que estaba en esa situación, no perdía la oportunidad justamente de predicar el Evangelio. Al principio podríamos preguntarnos, siendo un cristiano, ¿por qué se enferma si está en Cristo? Y también yo creo que los Gálatas se preguntaban, ¿por qué se enferma si está en Cristo? Él es un consentido, es un ungido de Dios. Entonces, ¿por qué se enferma? Como si fuera algo que no pudiera sucederle a cualquiera. Hermanos, este texto es realmente importante porque nos recuerda que un cristiano no está exento de enfermarse, que al igual que cualquier humano se puede ver afectada su salud, pero aún así no deja de lado sus responsabilidades. Sería maravilloso de tener un malestar, pasarlo por alto y continuar la vida. Es decir, ya no quiero tener este resfriado, ya no quiero tener este malestar, ya no me quiero sentir mal, sería formidable. Sin embargo, las cosas no son así. Nosotros no podemos tener esas enfermedades. Si podemos pedirle a Dios que nos dé la posibilidad de ir al doctor y que nos dé una buena receta para tomar algún medicamento que nos ayude a ese malestar. Pero finalmente, mis hermanos, somos humanos y podemos enfermar. Existen personas, fíjense, que creen que por estar bajo la cobertura del Señor, que les menciono, podemos detener una enfermedad o malestar de cualquier tipo. Que donde está, y también tenemos que pensar que donde está Cristo, o piensan estas personas, no hay enfermedad, lo que les mencionó, y no son pocos los que tienen esa creencia. Pablo era un hombre de mucha fe. De eso no tenemos la menor duda, mis hermanos. Él podía orar por otros y sanaba. Es más, recordamos aquel evento, no sé si lo tenga presente, creo que lo vimos en algún momento, mis hermanos, ese evento en donde, en Hechos 29, donde un joven llamado Eutico cayó por la ventana de una casa y murió. No sé si recuerdo que estaba saturada la casa, estaba muy llena la casa, no había lugar, no había espacio, no podía meterse por muchos lugares, y pues este joven estaba en el dintel de una ventana, seguramente a lo mejor dormitando, o a lo mejor cansado del calor, decía en aquella ocasión que lo vimos, y le ganó el sueño y se cayó, y lamentablemente murió. Entonces, justo cuando Pablo estaba predicando es cuando ocurrió este hecho, y Pablo se acercó y le dijo: levántate, y se levantó y volvió a la vida. Este hombre
Estaba enfermo, pero estaba enfermo yo creo por algún problema que tenía de otro tipo. Sin embargo, Pablo tuvo esa posibilidad. Vemos en este pasaje que Pablo, en el que estamos viendo el día de hoy, que estaba enfermo, y por causa de su enfermedad justamente, él se tuvo que quedar por más tiempo en un lugar, y así es que él aprovechó ese tiempo para predicarles el Evangelio. Y derivado de esta decisión, una iglesia nació de esa predicación, lo que era lo principal, mis hermanos. Ahora veamos, y vamos a continuar en el versículo 14, que dice: y no me despreciasteis ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Imagínense ponerse así en ese lugar, de sentir que había esa situación, esa igualdad, ¿no? Que él se sentía así agasajado por esas situaciones. Este pasaje muestra claramente que a pesar de que Pablo estaba pasando por un problema de salud importante, una enfermedad que era, por supuesto, visible, y él no fue desestimado, por el contrario, dice que fue recibido de manera muy especial, incluso poniéndose a la par de Jesús. Podríamos pensar que se trataba de un problema de visión, no lo menciona claramente la Biblia, quizás sea un problema de visión, ya que en una porción del versículo 15 dice: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, como que es un comparativo, a lo mejor en su momento ellos hubieran hecho eso, porque su mal estaba en la visión, pero no está comprobado, eso ya es otro tema. Pero no podemos decirlo así con seguridad, así que pudo tratarse de cualquier otra enfermedad, mis hermanos, pero tenía que ver con su apariencia, con su imagen incluso, y a pesar de todo esto, la gente de Galacia no lo desechó por eso. Yo creo que a todos nos ha ocurrido, mis hermanos, que quizás pensando que fuera un tema de los ojos, pues cuando de pronto nos sale una perrilla o tenemos alguna infección, pues se nos pone el ojo medio feo, o tenemos algún otro problema, pues se nos ve en la cara, ¿no? Entonces, yo creo que la apariencia de Pablo, de verdad, era algo que se notaba. Así es que, habiéndose predicado el Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, los Gálatas, por una obra del Espíritu Santo, vieron más allá de aquel mensaje y con sus corazones, por medio de una obra del Espíritu Santo, recibieron un mensaje. Mis hermanos, en otros mensajes que he dado, les he invitado para que nos coloquemos en medio de la escena que estamos comentando. Y una vez más les pido que así lo hagamos junto a Pablo. Por un lado tenemos a un Pablo golpeado físicamente, con una prueba de su cuerpo, predicando la cruz de Cristo. Le tomamos el versículo 14 que dice: no me despreciasteis ni me desechasteis, porque la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien recibisteis como a un ángel de Dios, o a Cristo Jesús. Y creyeron en la cruz, creyeron el mensaje del Evangelio y se pusieron gozosos y se sintieron plenos en Cristo, satisfechos, completos en Él, porque en Jesús todos, mis hermanos, todos están completos, todos estamos completos. Cuando la fuente de nuestro gozo es Jesucristo y su Evangelio, lo demás son cosas que complementan nuestro gozo únicamente. Hay cosas que podemos privarnos de ellas, pero si nuestro gozo es Cristo, cuando uno se enferma o estando en tribulación o tal vez se ha perdido todo, sea lo que sea, uno no pierde el gozo, porque nunca esas cosas fueron la fuente de nuestro gozo. Si nosotros vemos las cosas materiales como fuente de nuestro gozo, ya tenemos problemas. Continuamos en el versículo 15 que dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque yo os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darnos. Cuando una enfermedad me quita el gozo, el mal es la fuente, lo que les estaba mencionando. Cuando el dinero me quita el gozo, ese es el mal. Y estas cosas nos pueden suceder, hermano. No estamos exentos para darnos cuenta de eso. Por eso Pablo les pregunta a los Gálatas: ¿dónde está esa satisfacción? ¿En dónde radica? ¿Cuál es la fuente de esa satisfacción? Y después de esta experiencia de Pablo, sería conveniente, mis hermanos, hacernos una pregunta a nosotros.
¿Nos sentimos satisfechos con nuestra fe? Es posible que las tribulaciones me hayan causado cierto daño al grado que estoy limitado espiritualmente. No es de extrañarse, hermanos, pero sí de ocuparse. Cuando sentimos un bajón en nuestra vida espiritual, sabemos que la constancia es la mejor aliada que tenemos para no llegar a ese punto de quiebre. Porque justamente esos bajones los aprovecha el enemigo para colarse y causarnos daño, para dudar, para cuestionarnos todo tipo de cosas que van en contra de las promesas y nuestra relación con Dios. Ustedes, al igual que yo, hemos experimentado la satisfacción sirviendo al Señor, reuniéndonos en su nombre, estudiando su palabra, congregándonos regularmente y lo más importante, dando testimonio y compartiendo el Evangelio. Si hoy no estás satisfecho como cristiano, entonces tenemos un grave problema que se debe de resolver pronto. El pecado nos aleja de Dios y crea en nosotros una insatisfacción, nos quita el gozo y nos pone en una posición realmente peligrosa. La razón más importante del cristiano es tener como la fuente de inspiración de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo nunca bajó la guardia, como dicen en el box, nunca tiró la toalla, porque esa es una situación que él nunca hizo, siempre estuvo fuerte, aunque estuviera enfermo y aunque estuviera bajo diferentes circunstancias, se mantuvo firme, mis hermanos, en todo momento. Él fue encarcelado 3 veces, fue azotado y golpeado repetidamente, además fue apedreado. 3 veces también padeció naufragio, estuvo en peligro en los ríos y de ladrones, conoció muchas noches de frío y de insomnio, sufrió días de hambre y se enfermó, fue perseguido, acusado injustamente, y todo esto lo soportó porque su fuente de inspiración era Jesucristo. Los Gálatas estaban viviendo esa insatisfacción que menciona Pablo. Ellos se desprenden de Cristo al volver a experimentar esa insatisfacción, trataron de satisfacerse por sus propios méritos. ¿Dónde está eso que habían abrazado, que Jesús es suficiente, que Jesucristo, que su sacrificio fue suficiente? ¿Dónde está esa sensación de estar completos en Jesucristo? ¿Dónde había quedado esa sensación que tenían ellos? Imaginen, mis hermanos, lo que vio Pablo en los Gálatas en otro tiempo, que pone un ejemplo muy impactante. Dice el versículo 15: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios hijos para dármelos. Tan agradecidos estaban ellos con Pablo por su predicación del Evangelio en otro tiempo y con lo que les había mostrado, tan satisfechos estaban justamente en Cristo, que inclusive estaban dispuestos a darle lo más preciado que tiene un hombre, la visión. Imagínense, nada más sacarse los ojos, te los doy. Es algo muy relevante. Qué presión, mis hermanos, de aquí está donde se relaciona la enfermedad que les comentaba de Pablo, aunque es algo que no está comprobado, pero eso es algo secundario. Estaban tan llenos de los Gálatas, mis hermanos, y Pablo les hace otra pregunta. Quiero hacer notar como Pablo preguntó una y otra vez. Es una gran habilidad de Pablo. No sé si se han dado cuenta, hemos estudiado, hemos leído muchas partes de la Biblia y hemos tocado estudios y temas, mis hermanos, pero esta era una habilidad particular que tenía Pablo, que Pablo pregunta una y otra vez. Y la habilidad de Pablo era de que contestaba preguntando. O sea, a él le preguntaban una cosa y él, en lugar de responder, sí contestaba, pero al mismo tiempo generaba una pregunta también. Eso era algo muy sutil y muy particular de hablar. Él tiene ese don y responderte las preguntas. Pablo quiebra la ley que dice que no se responde con preguntas, porque no es correcto decir no, contéstame lo que te estoy preguntando, no me preguntes, no me has contestado. Fíjense, hermanos, lo que nos dice el texto: dice, me he hecho pues nuestro enemigo por deciros la verdad. Imaginen la sensación que estaba viviendo Pablo en ese momento, que por hablar con claridad y diciendo la realidad, sienta que los Gálatas se habían convertido en sus enemigos. A ese grado llegaron después de que decía hijitos o
los trataba de diferentes formas, de hermanitos, y ya después de pronto pues sí les habla de una forma diferente. Entonces, nuevamente repito la pregunta de Pablo a los Gálatas. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Dice William Hendrickson, teólogo y comentarista bíblico, especialista justamente en el Nuevo Testamento, lo que Pablo les quiere decir a los Gálatas, que él ha demostrado ver su verdadero amigo, porque la marca de un buen amigo es que siempre dice la verdad a los que ama, aun cuando ésta sea dolorosa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo también. ¿Cuántas veces en nuestra experiencia de vida nos hemos sentido igual nosotros? ¿Cuántos somos claridosos? Que causamos enojo, dolor y tristeza. Dicen por ahí el dicho popular, la verdad no pica pero incomoda. Nos da tristeza y terminamos discutiendo y en muchas ocasiones tratándose de personas no tan cercanas a nosotros, pero preferimos terminar una relación, hacerla a un lado mejor. La verdad es que pudiera ser también en el ámbito familiar, ya nos ha pasado, yo he pasado por ahí, o de ciertas amistades, al grado que llegamos a considerarnos nuestros enemigos por diferentes razones. Así es que lo que está haciendo Pablo es respetar y guardar la relación con Dios sin importar y arriesgar su relación con estos hombres. Él no quiere mentirles o engañarlos diciendo cosas que endulcen sus oídos. Lo que Pablo está haciendo es hablar con la verdad, sin importar que estos le vuelvan la espalda y se conviertan en sus enemigos. Mis hermanos, ¿qué demostración más sutil y elemental está manejando Pablo en este texto? Hemos estado hablando en este libro sobre los falsos profetas, sobre los líderes religiosos que mienten y basan sus mensajes en una doctrina adulterada, que lo único que buscan es engañar para recibir beneficios personales y económicos. Así es que siempre será mejor hablar con la verdad, aunque duela por duro que sea esta. Recordemos un acontecimiento muy importante del Antiguo Testamento. Se trata de lo que dijo Natán a David en 2 de Samuel 12, 9, 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Qué duro, mis hermanos. Dice también en Proverbios 27:5, mejores represión manifiesta que amor oculto. Y Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. En el contexto de la exhortación que hace el apóstol Pablo a Timoteo para que continúe predicando la palabra, le dice en 1 de Timoteo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufráis la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Existen muchas situaciones, hermanos, que por más que quisiéramos que pasaran delante de nuestras vidas, no es posible, porque pensando con seriedad es algo que difícilmente podremos olvidar, porque aunque sea doloroso, recordarlas es necesario tenerlas presentes para no repetirlas. Algo es seguro, nos dejaron pequeñas y grandes cicatrices en el corazón. Es verdad, hermanos, no, son un duro recordatorio de lo que fuimos y un maravilloso aliciente que Jesús me rescató y me perdonó de todas mis iniquidades. Si el predicar la verdad o hacerle ver a un hermano un error
pone en riesgo nuestra relación con Él, considero que vale la pena. En caso de inconversos, sus almas están en juego. Y en caso de hermanos, su santificación en Cristo no puede convertirse en un enemigo vivo, aquel que en amor te dice la verdad. Quiero platicar de lo que me sucedió muchas veces, y seguramente a muchas personas les ocurrió. Cuando estaba viviendo en desobediencia a mis hermanos, asistía a la iglesia y de manera autómata escuchaba los mensajes. No me causaba ninguna sensación. Sin embargo, conforme fui tomando conciencia de mi situación, de la gravedad de mis problemas, de pronto los mensajes que daban los pastores me empezaron a incomodar, a causar molestia. Y de verdad que esto me daba mucho coraje, porque casi podría asegurar que alguien cercano a mí me había platicado al predicador mi vida y los problemas que estaba atravesando. No obstante, esos pastores y gente cercana a mí me dieron todo su apoyo para que Dios hiciera su obra en mi vida para ser transformado. Nadie le había dicho nada al pastor, nadie le había dicho nada al predicador, pero era un mensaje que había preparado Dios para mí en ese momento, en ese día en que yo estuve ahí. Así le sucede a muchas personas, hermanos, que cuando asisten por primera vez a la iglesia se sienten atacados y culpan a sus amistades que les invitaron, pues creen que sus vidas fueron expuestas para que el pastor diera su mensaje especial dirigido a esa persona. Y no, mi hermano, no hay pastores que direccionen su mensaje para una persona en particular. El mensaje es para todos, mis hermanos, pero Dios es la forma en la que le va a hablar a una persona que viene por primera vez a la iglesia y se va a sentir atacado, por supuesto. Así es que para que el pastor dé un mensaje, pues no necesita que le den recomendaciones, y muchos se sienten atacados directamente por los problemas que están quizás viviendo. Esto, por supuesto, es imposible cuando hemos escuchado un mensaje que nos concierne directamente. El único que está hablando a través de un pastor es Dios. Lo lamentable de todo esto es que muchos no regresan a la iglesia. Hay personas que ya no vuelven a regresar a la iglesia. Hermanos, aunque muchas personas no nos quieran escuchar, aunque aparten su oído de la verdad y se vayan a las fábulas y cosas sensacionalistas, a teorías fuera de la Biblia, mucha gente que antes se deleitaba en la verdad ya no van a querer escucharla, sino que seguirán los deseos pecaminosos de la carne, creyendo relatos emocionalistas y a cosas que los hagan sentir bien. Imaginen a un predicador, imagínense, mis hermanos, a un predicador hablando solo de cosas positivas. Porque luego también es muy típico, oye, es que hablas de muchas cosas que son negativas, trata de hablar cosas así. No puedo, yo creo que primero tengo que tocar cosas quizás que nos pisen un poco los callos para poder entender de lo que yo les quiero hablar. No puede un pastor hablar de unas cosas positivas, de cosas bonitas. El pecado no quiere hablar, porque ese abunda en todo el mundo. El pecado está saliendo aquí a la calle, yendo al puesto de periódicos, yendo a cualquier lugar. Ahí abunda el pecado, pero aquí en la iglesia no tiene por qué existir el pecado. Y fuera de las iglesias es donde está todo. Si quizás piense que en su iglesia todo está bien porque no son parte de este mundo. Eso no nos pasa aquí en Betania, hermanos, ni en muchas iglesias. Pues algunos oportunistas, fíjense mis hermanos, pues algunos oportunistas aprovechan y están acechando a los más débiles. Esto, que lo primero que necesitan es que les hablen con la verdad. Lamentablemente son engañados con un eslogan como publicitario que dice: pare de sufrir. Pablo después va a delatar el supuesto amor que tenían los falsos maestros, quienes solo querían la atención, justamente, quieren la aprobación de todos por ello. Le previenen y dicen en el siguiente versículo: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos.
Mis hermanos, el celo significa mostrar un interés, entusiasmo por algo o por alguien. Es un deseo de tener una cierta exclusividad en una relación, normalmente así es. Hay celos que dicen por ahí son enfermizos, ¿no? Y hemos visto muchos casos. Y nosotros deberíamos sentir ese celo, pero por nuestro Dios, ese celo por Jesucristo. Es un deseo de tener justamente la posibilidad de ser exclusivos, que nuestro Dios sea exclusivo para nosotros. Pero los judaizantes mostraban o aparentaban mucho interés en ellos, pero no con muy buenas intenciones. Pablo les decía: disciernan, analicen, dense cuenta a qué están apelando y en qué está pasando para decirles lo que les está diciendo. Su verdadero propósito era alejarlos de toda influencia que no fuese la de ellos, y particularmente alejarlos de Pablo y de sus colaboradores. No les interesaba en realidad el progreso espiritual de los Gálatas, solo querían atraer la atención a ellos mismos para sentirse importantes, para reunir más seguidores que los adularan. No eran nada diferentes a los escribas y fariseos del tiempo, que ya lo vimos, mis hermanos, a los que el Señor Jesucristo reprendió. Recordemos el pasaje de Mateo 23:15, que dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis a mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros! No era su intención de los Gálatas ganarlos para el Señor, para Dios, sino para hacerlos a su manera, aduladores de ellos. Y esta es una estrategia satánica que empieza por sembrar dudas sobre los creyentes, para que vean con suspicacia a los líderes que están enseñando la sana doctrina y adopten una actitud crítica hacia ellos, que los van aislando poco a poco hasta alejarlos de la comunión de Cristo y tenerlos a su merced. Hermanos, el problema adicional es que usan la vida de estos incautos para influir en otras personas, murmurando y cuestionando todo lo que los líderes hacen y generando división en las iglesias. No se quedan solos, mis hermanos, empiezan a sembrar duda entre otros hermanos acerca de cualquier decisión, cualquier cosa que se haga dentro de la iglesia. La diferencia entre la actitud de los judaizantes con la de Pablo es que él mostraba un interés genuino en ellos, y no solamente cuando estaba presente para recibir buenos tratos y atenciones. Él estaba comprometido con el Señor, y por esa consecuencia comprometido con su iglesia, porque además del llamado a ese discernimiento, Pablo hace un compromiso, expresa y se compromete a continuar trabajando hasta que Cristo sea formado en cada creyente. Vamos al versículo 18, mis hermanos, el último de este mensaje, que dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viendo aquí? Mantengamos firmes en nuestra mente la idea de que estamos hablando de un hombre que amaba a la iglesia del Señor, que padecía y sufría por ella. Pablo era un apasionado de la vida y obra del Señor. Él estaba comprometido, primero con Dios y luego con estos hombres. Le estaba recordando su pasado para que entiendan y valoren su presente. Les estaba mostrando que quién fue el que tocó sus corazones para que ellos crean en Jesucristo. Les estaba recordando su encuentro con el Evangelio y la satisfacción que ellos sintieron cuando ellos creyeron en la cruz del Señor Jesucristo. Esta es una gran lección de vida, mis hermanos, porque son cosas que tenemos que tomar y atesorar, porque vamos a necesitar varias veces, mis hermanos, ir al pasado para entender nuestro presente. Entender que Dios nos amó y nos conoció primero. Para entender que esto es obra suya y que inclusive Dios puede utilizar momentos trágicos para el avance de su reino. Y que lo que tenemos que estar buscando constantemente es esa satisfacción que experimentamos cuando sentimos y vivimos la llenura del Espíritu Santo.
El apego de Pablo hacia los hermanos era motivado por el amor de Cristo y el deseo genuino de ser un instrumento útil en las manos del Señor para la salvación de los perdidos y la edificación de la iglesia. Pero ellos estaban siendo seducidos a pensar de manera distinta y ya no lo reconocían. Seguramente pensaba que como Pablo estaba lejos, ya no se preocupaban por ellos, y los maestros judaizantes se hacían su labor para influir en ellos y alejarlos cada vez de cualquier influencia del apóstol y sus colaboradores. No obstante, hermanos, el apóstol Pablo siempre mostró un fuerte celo por la integridad del Evangelio. Así que cualquiera que enseñara algo distinto, algo diferente, era señalado y confrontado abiertamente. Debemos tener siempre mucho cuidado para no ser arrastrados por aquellas personas que buscan apartarnos de la comunión de la iglesia, argumentando que tienen otra verdad y que hablan mal de los líderes de la iglesia para desacreditarlos y ganarse ellos la confianza. Comienzan sembrando dudas en cuanto a ciertas enseñanzas y prácticas de la iglesia y poniendo en tela de juicio la autoridad del liderazgo. Pero el interés de Pablo por los hermanos era que perseveraran por la verdad. Realmente les preocupaba a ellos como personas, como cristianos, como hijos de Dios, y como veremos después, pasa de llamarlos hermanos ahora a referirse a ellos como hijos míos. No lo veía solamente como sus discípulos, lo cual era ya mucho y suficiente, sino también como sus propios hijos, porque Pablo realmente estaba padeciendo, Pablo realmente estaba sufriendo. Así es que, mis hermanos, finalizo este mensaje haciendo hincapié en la petición de Pablo, que en todo momento fue que no nos dejáramos engañar y que nos mantuviéramos aferrados al verdadero evangelio, al evangelio auténtico, al evangelio que nos puede llevar a los pies del Señor, al verdadero evangelio que nos puede cambiar totalmente nuestra forma de ver y hacer las cosas. Es verdad, mis hermanos, que hoy son muchas las ideologías del mundo que lo único que están buscando es desviar nuestra atención, nuestra devoción, nuestra pasión, la certeza de que estamos haciendo las cosas correctamente para hacernos caer y renunciar a nuestra fe en Cristo Jesús. El día de ayer estuvimos en la reunión de varones y mi hermano Jorge pues, nos está dirigiendo ahí, pasando por diferentes siglos en otra época del mundo, y bueno, pues ahí vemos cómo se formó la Iglesia Católica, cómo fue surgiendo diferentes ideologías y situaciones, ¿no? De verdad que cómo le buscan tantas cosas a la palabra de Dios, teniendo la Biblia, que es maravillosa, y está ahí podemos encontrarla. Sin embargo, son cosas que van a ocurrir y van a seguir ocurriendo, mis hermanos. Son muchos los hombres que fíjense que han pasado por un proceso de lucha, de constancia y de perseverancia a lo largo de la historia del hombre, que han dejado su vieja forma de vivir para entregar su vida terrenal, para aspirar a la vida eterna. Pablo, por supuesto, en su momento y en su tiempo estaba preocupado por los Gálatas. De ahí se desprenden muchas experiencias, mis hermanos, que quedaron plasmadas en las diferentes escrituras que él escribió. Sin pensar quizás, mis hermanos, fíjense nada más qué importante y qué trascendental, sin pensar ni por un momento que estas cartas llegarían hasta nuestros días y que serían el mejor referente para lograr el objetivo principal, pertenecer al pueblo de Dios. Es probable que en otro tiempo de nuestras vidas fuimos débiles y nos sentimos suficientes, pensando que por nuestros méritos podríamos superar esas debilidades y flaquezas. No obstante, Dios nos ha dado la oportunidad de reaccionar y hacer un cambio total en nuestras vidas para poder asegurar un lugar en la gloria divina del Salvador. No hagamos como los Gálatas, que pronto se les pasó la satisfacción, el emocionalismo, que pronto se sintieron ya como que ya la habían ganado.
que vieron a Pablo como su enemigo por decirle la verdad, porque llegó y les habló con la verdad. Más bien debemos de sentir y mostrar ese celo por nuestro Dios. Para bien, mis hermanos, solo de esa forma podremos sentir la seguridad y la gran satisfacción que solo radica en la verdad y la salvación del Señor Jesús. Oremos. Padre bendito, pues esperamos, porque Padre, por medio de estos mensajes, Padre, podemos entender y comprender, Padre, ese texto que dice que la verdad nos hará libres de la esclavitud del pecado. Justamente es lo que seguimos trabajando, lo que queremos seguir superando, para que nadie nos engañe, Padre, para que nadie nos pueda desviar de la fe, de la confianza que tenemos a ti, Padre. Gracias te doy, Padre, como lo he dicho, porque el primero que aprende con todos esos mensajes soy yo. Deseo, Padre, que este tiempo, que este mensaje sea para bien de mis hermanos. Gracias te doy en el santo nombre del Señor Jesús.